El tema de esta unidad es renovación. Y yo quisiera dar inicio a esta conferencia con un breve testimonio. A la edad de 19 años, yo me encontraba estudiando en una universidad cristiana muy prestigiosa, pero en ese momento de mi vida me sentía desilusionado, sobre todo con el materialismo que yo había observado entre las comunidades cristianas. Así que después de un año tomé la decisión de dejar mis estudios, de dejar mi vida en los Estados Unidos y fui a la ciudad de Mérida, donde pasé a vivir en un asentamiento que se llama El Roble. Yo pasé 6 años viviendo en El Roble, plantando una iglesia, y la verdad es que fue una experiencia que transformó mi vida. Tengo que reconocer que en esta decisión radical, yo había sido inspirado por el testimonio de un hombre que vivió hace 800 años. Y el nombre de este hombre es Francisco. En esta conferencia nosotros queremos hablar sobre la vida de Francisco de Asís. Él ha sido una inspiración para muchas personas como David Clark, pero también él estaba al frente de un gran movimiento que renovó la iglesia cristiana en la Edad Media. Francisco nació en el año 1181 y en su juventud él vivía la vida típica de un joven rico. Pero todo cambió en el año 1202, cuando Francisco pasó un año encarcelado en la ciudad de Perugia. Él había participado en un conflicto entre la ciudad de Asís y Perugia, y los soldados de Perugia lo habían capturado y lo habían luego encarcelado. Durante este tiempo en la cárcel, él reflexionó mucho sobre su vida, sobre lo que había sido su propósito, lo que había sido su relación con Dios, y él salió de la cárcel realmente cambiado. Poco tiempo después de salir de la cárcel, él estaba viajando por un camino y él tuvo un encuentro con un leproso. Y por medio de este encuentro, Dios le habló. Él escribió sobre esta experiencia. Vean de qué manera Dios me lo dio a mí, hermano Francisco, para comenzar a hacer penitencia. Cuando vivía en pecado, era muy doloroso para mí ver leprosos, pero Dios mismo me llevó en medio de ellos y yo permanecí ahí un buen tiempo. Cuando los dejé, lo que me había parecido amargo se había vuelto dulce y fácil. Entonces, a partir de ese momento, Francisco sentía que Dios tenía un propósito para él. Y tal vez este propósito significaba dedicar mucho tiempo en oración, tal vez significaba servir a los pobres. Pero en un momento muy importante en su vida, Francisco llegó a una pequeña capilla que se llama San Damiano. Y ahí, postrado delante del altar, Francisco oró así: Dios todopoderoso y glorioso, ilumina la oscuridad de mi corazón y dame, Señor, una fe correcta, una cierta esperanza, una perfecta caridad, sentido y conocimiento, para que yo pueda llevar a cabo tu santa y verdadera voluntad. Fue en este momento preciso que Cristo apareció a Francisco y le habló con estas palabras: Francisco, Francisco, ve a reconstruir mi templo que está cayendo en ruinas, como tú puedes ver. Entonces, inicialmente, Francisco entendió este llamado en una forma literal.
Él había buscado diferentes capillas e iglesias en su región que estaban en muy mala condición. Y él se dedicó a reconstruir estas iglesias. Para juntar fondos, él fue a la tienda de su papá, donde su papá vendía textiles, y él vendió una gran cantidad de textiles, juntando el dinero, y él además empezó a pedir limosnas para reconstruir iglesias. Entonces él reconstruyó la capilla de San Damiano, otra capilla que se llama San Pietro Espina, otra capilla que se llama Porciúncula. Pero cuando su papá se enteró de lo que él había hecho, su papá lo encarceló dentro de la misma casa. Y después de un tiempo, el papá lo llevó a un juicio delante del obispo. Entonces, el obispo le dijo: Francisco, entendemos la razón por la cual tú has hecho lo que tú has hecho, pero en una forma u otra tú tienes que restaurar lo que tú has robado de tu papá. Entonces fue en ese momento que en este espacio público Francisco dijo así: escuchen todos, hasta ahora he llamado padre a Pietro Bernardone, pero desde hoy quiero servir solo a Dios. Así que renuncio a todo lo que he podido heredar de él y le devuelvo la ropa que llevo puesta. De ahora en adelante solo digo: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Francisco se dedicó a este ministerio de reconstrucción, a una vida de penitencia, a una vida de oración. Y dentro de poco tiempo otras personas también querían vivir esta misma vida. Y uno de los primeros seguidores de Francisco era un hombre muy rico con el nombre de Bernardo. Y Bernardo invitó a Francisco a su casa porque él quería observar qué es lo que había pasado en la vida de este joven. Entonces Bernardo llevó a Francisco a su habitación y Bernardo estaba en la otra habitación, pero él tenía un plan. Él quería espiar y él quería ver qué haría Francisco durante el transcurso de esta noche. Entonces Francisco se acostó y él hizo como que se iba a dormir. Pero después de que había pasado un tiempo, Francisco bajó de la cama y se puso de rodillas. Y él pasó la noche entera orando así: mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Y repitiendo esa frase sencilla, Francisco se puso a llorar y pasó la noche entera orando en esta forma. Todo el tiempo Bernardo observando lo que Francisco hacía. Y al llegar la mañana, Bernardo comunicó a Francisco que él quisiera ser su seguidor. Así que Bernardo, quien era un hombre muy rico, tomó la decisión de vender todo lo que tenía, lo distribuyó entre los pobres y él se convirtió en el primer seguidor de Francisco. Juntos se dedicaron a la oración, al cuidado de los leprosos, a la predicación y a la reconstrucción de capillas. Poco a poco más personas se iban uniendo a este movimiento y dentro de poco Francisco había formado un pequeño grupo de discípulos. Fue así que él tomó la decisión de ir a Roma para pedir el permiso del Papa Inocencio III. Inicialmente, Inocencio los había mirado con desprecio, no los tomaba muy en serio. Pero esa misma noche, Inocencio tuvo un sueño
Y en este sueño él vio una imagen de la gran iglesia de Roma, la catedral. Y él veía que la iglesia estaba cayendo. Y él veía a Francisco mismo sosteniendo esta iglesia. Fue así que Inocencio dio permiso a Francisco para seguir adelante con este movimiento. Entonces el número de seguidores iba creciendo y creciendo. Dentro de poco tiempo, Clara también fundó un movimiento para mujeres que está muy ligado con el movimiento franciscano. Y Francisco y sus seguidores se dedicaban al ministerio, a los pobres, a la predicación de la palabra, al ayuno, a la oración. Incluso Francisco acompañó a un grupo que estaba participando en las cruzadas. Y en esta manera él tenía la oportunidad de predicar el evangelio a los musulmanes. Cuando Francisco murió en el año 1226, su movimiento había crecido tanto. Tenían 5,000 discípulos. Y en esta forma, Francisco tuvo un gran impacto en la iglesia cristiana, enfatizando la importancia de ministrar a los pobres, la importancia de la oración, de la vida contemplativa, la sencillez material y sobre todo intimidad con Dios. El testimonio de Francisco fue de gran impacto en mi vida personal. Y vuelvo a decir que Francisco ha sido una persona de mucha influencia en la iglesia cristiana.